Saludos cálidos y bienvenidos, queridos espectadores, a este rincón digital donde los sucesos del momento se convierten en relato apasionado y el análisis rasga la superficie para llegar a lo esencial. Bienvenidos, una vez más, al universo de chismes de Turquía. En el océano vasto y fugaz de la producción televisiva contemporánea, de vez en cuando emergen instantes que detienen el tiempo, momentos en los que la frontera invisible entre quien mira y lo que se cuenta desaparece por completo, dejándonos frente a la verdad desnuda de la emoción humana. Hoy, en una edición especial, nos sumergimos en uno de esos fenómenos visuales que han sacudido las redes y reconfigurado lo que entendemos por química en pantalla. Antes de entrar en la crónica de esta elegancia cargada de tensión, les extendemos una invitación formal. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún análisis y si valoran el periodismo de entretenimiento hecho con mimo, consideren tocar el botón de unirse para acceder a beneficios exclusivos y apoyar directamente la continuidad de Chismes de Turquía. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás del baile que hipnotizó a millones. Hace poco, la televisión fue testigo de una colisión de talentos que superó cualquier etiqueta de relleno narrativo y se elevó como una catedral de expresión artística. Hablamos, por supuesto, de la escena de baile protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, dos luminarias cuya conexión ya había sido tema de conversación en tiempos pasados, pero que aquí alcanzó un nivel distinto, casi ceremonial. Lo que vimos no fue un simple intercambio coreografiado bajo luces de estudio. Fue la materialización de un magnetismo escénico que en cuestión de horas desplazó cualquier otra conversación en el ecosistema del entretenimiento. Frente a esa secuencia, es imposible no percibir que asistimos a un espectáculo que trasciende los límites del propio proyecto, una pieza que respira más allá del guión. La presencia de Demet Özdemir, de una elegancia casi etérea y al mismo tiempo ferozmente poderosa, encontró su contrapunto perfecto en la energía de Can Yaman, magnética, contenida, profundamente carismática. Entre ambos se creó una atmósfera densa y eléctrica que en raro consenso, críticos y público describieron con calificativos que rozan lo absoluto, incandescente, inolvidable, soberbia. A medida que la cámara orbitaba sus cuerpos con la precisión de un satélite atrapado por su gravedad, la tensión dramática crecía de forma matemática y orgánica a la vez. Las miradas que se cruzaban no eran ademanes ensayados sin alma, eran duelos silenciosos, hojas invisibles de intención y deseo narrativo, cortando el aire mientras los pasos caían con una disciplina casi militar, sincronizados con una perfección que coqueteaba con lo sublime. La simbiosis con la música elevó la secuencia a un estado de arte en movimiento. Cada giro decía, te anhelo, cada pausa murmuraba, me contengo, cada aproximación prometía, no habrá vuelta atrás. Desde la comodidad de sus casas, los espectadores estallaron en comentarios que coincidían en lo esencial, que a pesar de su brevedad, el impacto de esa escena se clavaba en la memoria con la tenacidad de lo indeleble. El ciberespacio se fracturó en un debate apasionado. Unos defendían la audacia visual, una puesta en escena afinada con un pulso poco habitual en los dramas semanales. Otros preferían subrayar el peso emocional, esa verdad que no se explica pero se siente. Frases como esto es química pura o la pantalla ardió delante de nosotros, se volvieron titulares improvisados, repetidos hasta la saciedad por millones de usuarios que no querían soltar el tema. Para comprender la dimensión de este acontecimiento televisivo, hay que ir más allá del resultado final y asomarse a los pliegues del detrás de cámaras, a esos secretos de oficio que añaden capas de sentido. Lo que parece un incendio espontáneo fue, en realidad, fruto de semanas de preparación rigurosa, meticulosa y por momentos extenuante. Can y Demet no se conformaron con memorizar movimientos. Se sometieron a un entrenamiento con instructores de élite, repitieron hasta el cansancio, no solo para pulir la técnica, sino para incorporar en el cuerpo la emoción precisa que debía atravesar cada paso, cada detención cargada, cada latido compartido. El objetivo era que el lenguaje del cuerpo contara una historia sin necesidad de palabras, que cada gesto contuviera una decisión. Quienes estuvieron en el set cuentan que durante la filmación de la secuencia, el estudio se hundió en un silencio casi religioso, una reverencia tácita por la magia que se estaba gestando. El director, consciente del poder de lo que veía a través del lente, eligió intervenir lo mínimo, confiando en la complicidad y la profesionalidad de los actores para impulsar el resultado. El impacto fue tal que incluso el equipo técnico, acostumbrado a verlo todo y a sorprenderse poco, rompió en aplausos espontáneos al terminar la toma. Ese gesto sincero y sin protocolo valió por sí solo más que un trofeo.
Rumores de pasillo señalan que el resultado superó las expectativas más optimistas de los creadores, alterando la atmósfera general de la serie y elevando el listón de calidad para todo lo que vendría después. Hay una convicción que se repite. La narrativa alcanzó un punto de no retorno. A partir de ese baile, los personajes ya no podían ser quienes eran antes. The Method de Mir ha recibido elogios superlativos por mostrar un lado audaz, dueño de sí, que sugiere el inicio de una etapa artística aún más rica. Kanyaman, por su parte, llevó su carisma a alturas estratosféricas gracias a una colaboración afinada a la perfección con su compañera. Todo resonó con ese recuerdo de sus anteriores cruces profesionales, pero sin ataduras al pasado. Esto olió a nuevo, a una osadía consciente de sus herramientas. En el corazón de Chismes de Turquía nos asalta la pregunta inevitable sobre la naturaleza de la actuación, donde termina la pericia técnica y empieza la realidad emocional. Cuando dos intérpretes consiguen una conexión tan palpable, ¿es solo el resultado de un profesionalismo llevado al extremo o hay una chispa más profunda, una alineación de almas artísticas que se reconocen? Queremos leerlos, cuéntenos si creen que esta química puede trascender la pantalla y convertirse en leyenda. Y recuerden que si disfrutan este nivel de detalle, su apoyo con Supergracias es el combustible que nos permite seguir investigando y creando contenidos a la altura. Con el paso de los días, lejos de apagarse como suele ocurrir con lo viral, el impacto de la escena se intensificó y se ramificó. Programas especializados y columnas de crítica cultural se entregaron a diseccionarla cuadro por cuadro, con lupa en las microexpresiones y en la sutileza de la comunicación corporal. Muchos analistas explicaron su potencia por una cualidad incontestable, la sinceridad. La secuencia no parecía dirigida, parecía sentida. Parecía una erupción emocional controlada, una ventana abierta a la vulnerabilidad de los personajes. En cuestión de horas, etiquetas creadas para la dupla se extendieron más allá de las fronteras lingüísticas y los fans se lanzaron a comparar con sus trabajos previos, arguyendo que este baile marca un punto de madurez definitivo en ambos. En el radar internacional, se instaló una certeza: la escena tiene potencial para seducir plataformas globales. Recordando la expansión reciente de las series turcas en mercados de América Latina y Europa, los expertos coincidieron en que piezas con semejante intensidad estética y peso emocional conectan de manera poderosa con públicos que buscan pasiones universales. En los círculos de casting se susurra que Demet ha captado la atención de productores para papeles más complejos y arriesgados, mientras que Khan está sobre la mesa para proyectos ambiciosos con personajes de mayor hondura psicológica. La conversación de repente ya no fue solo sobre una secuencia celebrada, sino sobre un horizonte que se abría para los dos. Otro punto que no podemos pasar por alto en Chismes de Turquía es el lenguaje estético de la escena. La coreografía, pensada para narrar sin decir, y la selección musical, exacta como un latido, recibieron elogios por su sofisticación. La armonía entre el pulso de la melodía y la fluidez de los movimientos dio al conjunto una grandeza cinematográfica propia de un largometraje de alto presupuesto, una rareza preciosa en la televisión semanal que merece celebrarse. La fotografía acariciaba los contornos, la iluminación construía relieves de deseo y contención, y el montaje dejaba respirar los silencios con la sabiduría de quien sabe que el aire, bien usado, cuenta historias. En los pasillos de la industria, los rumores corrieron como pólvora. Desde la noche de emisión, las ofertas para ambos habrían aumentado de forma medible. La intuición del público, ese barómetro que rara vez falla, predice que el eco de este baile repercutirá en los episodios por venir, influyendo en decisiones, conflictos y reconciliaciones. No fue un baile más. Fue una declaración de intenciones, un desafío a la costumbre, un grito artístico y una demostración de que el arte más puro también puede ser accesible. Una pieza que dijo podemos ir más lejos, y lo hizo delante de todos. En suma, podemos afirmar sin temblor que Kanyaman y Demet Özdemir no bailaron para entretener y ya, nos hicieron sentir, nos conmovieron y recordaron porque amamos la ficción. Transformaron una escena fugaz en un momento que ya forma parte de la historia reciente de la cultura pop turca. ¿Será este el inicio de una dupla legendaria que evocaremos durante décadas? Solo el tiempo, ese juez incorruptible, dará su veredicto. Lo que sí sabemos es que la memoria de esa noche se quedará prendida en nosotros como un perfume que no se rinde al amanecer. Antes de despedirnos, familia de Chismes de Turquía, queremos dejar una pregunta editorial abierta. ¿Qué otras estrellas del firmamento turco quieren ver bajo nuestra lupa?
¿Tienen una pareja favorita cuya química, según ustedes, rivalice con la de Khan y Demet? Déjenos sus nombres y sugerencias en los comentarios, leemos cada opinión, porque ustedes son el corazón de este canal. Gracias por acompañarnos en este viaje por la pasión y el oficio interpretativo. No olviden suscribirse, activar notificaciones para no perderse ninguna exclusiva y compartir este vídeo para que el mundo entero disfrute del talento verdadero. Y si desean apoyar más de cerca nuestra investigación y edición, el botón de unirse y la opción de super gracias están ahí para quienes quieren dar un paso extra. Hasta la próxima, sigan encontrando belleza en cada detalle y, como siempre, chismes de Turquía. Y porque sabemos que quieren ese último sorbo de rumor bien servido, cerramos con un apunte que se resiste a quedar fuera. Las miradas entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo trazaron una tensión dramática perfecta, sino que también dejaron pistas sobre el arco que el público intuye. La leve vacilación antes del primer contacto, el pulgar de él rozando apenas la muñeca de ella, el gesto microscópico de contención. Todo habla de una narrativa que se seguirá escribiendo en los cuerpos, con el mismo alfabeto secreto que hace de este baile una declaración. Si el proyecto elige escuchar lo que ya palpita, veremos latidos convertirse en decisiones, y decisiones estallar en consecuencias. ¿Fueron dos actores llevando la técnica al límite, o dos sensibilidades conectadas en un mismo latido? Aquí en Chismes de Turquía, preferimos pensar que fue ambas cosas a la vez. Un milagro fabricado con horas de ensayo y una verdad emocional que se cuela cuando el arte decide que es su momento. Y mientras ustedes nos acompañen, estaremos atentos al siguiente compás, al próximo silencio que hable, a ese segundo en que una mirada reescribe la escena. Porque de eso se trata nuestra pasión, de encontrar, cada semana, el instante en que la ficción, que siempre supimos que era ficción, nos convence de vivirla como si fuera real, aunque solo dure el tiempo de una canción.